lejos de la realidad. Allí se halla mi mente la mayoría del tiempo, o tal vez no tan lejos. Aún así, mi cuerpo la vive a diario. Anochece, metido en mi cama viendo al techo. Trato de despejarme un poco y a la vez no me dejan de pasar imágenes por la cabeza. Algunos recuerdos recientes o distantes, otras simplemente deseos. Mis deseos para un futuro, cosas que quiero hacer y lograr. Me levanto por un vaso de agua. Mientras camino, siento mi respiración. ¿Cómo es que a veces olvido que estoy vivo? Asimismo surge el interrogante. ¿Por qué lo estoy? ¿Qué sé yo? Pero supongo que no estoy aquí por ningún motivo. Siempre he creído que todos nacemos con un propósito, una misión. ¿Cuál? Ya la he cumplido. ¿Cómo sé qué es lo que debo hacer y por qué? Tantas preguntas. Con la mente totalmente en blanco, cerebro desconectado de los problemas diarios de tu vida, solo con mil preguntas, que por lo general son ¿por qué? ¿Por qué tienes el nombre que tienes? ¿Por qué estás en este país y no otro? ¿A qué se deben tantos porqués? ¿Qué sé yo? Mi mente se saturó de pensamientos. Me quedaba viendo el espejo como un idiota, directo a los ojos. Qué sensación tan extraña. Me alejo con el cerebro lleno de preguntas. Resalta con tanta fuerza sobre todas. ¿Por qué estoy viva? ¿Cuál es mi razón de ser? De ser como soy y no otra manera. ¿Y por qué no soy una de esas personas en la calle sin algo de comer? Amaneció. Despierto de mi sueño, mientras me pregunto qué pasó. ¿Qué pasó anoche mientras dormía? Si fueron cosas buenas o malas. Cómo la gente pasó hambre mientras yo dormía. Cómodo en mi casa con una cobija para no pasar frío. O esa madre que llora porque no tiene con qué sacar a sus hijos para adelante y que tengan un mejor futuro del que ya tal vez espera o quizás ya no. La respuesta es no sé. Por naturaleza, todos los humanos en esta tierra somos ignorantes. Siempre va a haber más de una sola cosa que no vamos a saber. Y alguien, si tenemos la dicha o suerte, nos va a enseñar. El humano no aprende a costillas de los demás, sino de sus propias experiencias. Hay instantes en los cuales me siento, veo los carros, las personas, los animales, cómo caminan, cómo hablan, cómo se mueven. Y me pregunto, ¿cuántas personas han pasado por su lado y ni se ha dado cuenta? Muchas veces, cuando mi cerebro llega al estado de las preguntas, me pregunto, ¿si habrá personas en este momento igual que yo? ¿Y si no? ¿Qué estarán haciendo mientras yo estoy aquí, sentada en unas escaleras? ¿Cuántas personas estarán durmiendo?
¿Cuántas personas estarán peleando? ¿Cuántas de esas personas teniendo sexo? ¿Cuántos bebés estarán naciendo? ¿Cuántas personas muriendo? ¿Cuántos cantando un feliz cumpleaños? ¿Cuántas pensando en ti? Llorando. Pero ¿qué nos lleva a todas esas decisiones, preguntas y pensamientos? ¿Cómo desarrollamos obsesiones? Como con el dinero, por ejemplo. A veces lo veo y me siento bien cuando lo poseo, pero a la vez me da asco. Porque nos importa más el dinero que recibir una educación digna, para ser menos ignorantes. El hecho es que mientras más sabemos, más ignorantes somos, y mientras menos inteligentes, más felices somos. ¿Y para dónde vamos? En un mismo momento pueden estar pasando tantas cosas y somos ignorantes de ellas. Este mundo es tan maravilloso. Tan mágico. Tan misterioso. Impredecible e imperceptible. Por ese misterio, por esa magia, llegamos a conocer y ser lo que uno verdaderamente quiere, o por lo menos lo intentamos. A pesar de tantas preguntas sin respuestas, todo tiene una razón de ser, pero igual sigo preguntándome, ¿por qué? Pero de algo sí estoy seguro, y puedo apostar que soy muchísimo más humilde que ese niño rico que lo tiene todo y a la vez nada. Y eso me hace feliz por estar en la posición de aprender de lo sencillo y humilde de cada persona. Muchos me dirán que estoy loco, pero la felicidad interna en mi mundo es plena. Mientras camino, veo el cielo. Qué bonito. Tanto que admirar. Siento ganas de verlo hasta que se extinga el sonido de mis latidos. Veo la hora no solo para saber si voy a tiempo. Veo cómo marca el minuto siguiente. Un minuto más de vida. Un minuto que no volverá. Llegó mi destino, con la convicción de que hoy será un día grande, de aprendizaje, de conocer personas, de detallarlas, de ver qué son capaces de hacer, de mi forma positiva de pensar, de mi forma de ser. Porque lo real llega lejos y se recuerda con el tiempo. Veo a mis amigos. Compartimos insultos de cariño, sonrisas, anécdotas de nuestras vidas. ¿Cómo he llegado a ellos? Me siento pensando en cómo las decisiones de otros influyen en mi día a día, cómo las palabras de otros pueden cambiar mi humor, mi estado de ánimo. Disfrutando de mi locura y mi forma de ser, junto a gente buena, gente mala, qué sé yo. Al final, nadie se conoce a sí mismo. Disfruta la vida a cada segundo.
Se me quema la roja, apúrate. Acción. ¿Qué le has palado que no es? Pa' jugar.